Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV. Voy a permitirme retirar mis elementos de higiene para que nos podamos entender con una mejor manera. Voy a dejar aquí a un lado mi cubrebocas y mis guantes, ¿sí? Todo esto es pues para que nosotros podamos cuidar y podamos desarrollarnos de una mejor manera, cuidando toda la cuestión de higiene, que es lo que nos están solicitando nuestras autoridades de la Secretaría de Salud, para que esto pueda llegar a buenos términos. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Acuérdense, un saludo de corazón desde este espacio, en donde el día de hoy vamos a avanzar con nuestro tema de matemáticas. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Yo sé que el día de ayer fue un día bastante difícil, a lo mejor para algunos de ustedes, pues porque nos habíamos desacostumbrado a ir de alguna manera pues orientándonos por parte de nuestros maestros de alguna manera más formal. Sin embargo, bueno, pues ya retomamos actividades, como bien comentábamos ayer mismo, que habíamos ya tenido un descanso un poquito inusual. Sin embargo, bueno, pues todo esto tiene que seguir y pues de acuerdo a nuestras propias autoridades, ahora la Secretaría de Educación, pues nos ha indicado que continuemos con nuestro trabajo desde casa y nosotros desde este espacio llegando hasta sus hogares. Algunos a través de la televisión, otros más a través de las redes sociales y algunos otros a través de radio, ¿sí? A través de radio, aunque algunas personas comentan que es difícil, ¿no? O sea, todavía hay situaciones que nosotros podemos establecer a través de esos medios, a esas comunidades lejanas en donde probablemente no llega la señal o no tenemos los medios. Bueno, pues ahí también queremos estar. Y sobre todo para aquellas personas que deseen repetir la clase, ya saben que esta clase queda grabada en la página de la Secretaría de Educación, en la página del Canal 28, en las redes sociales, en YouTube, etcétera. Entonces, de esa manera vamos a dar inicio el día de hoy con nuestra clase que dejamos pendiente ayer lunes, que iniciamos ya de una manera más formal. Vamos a checar nosotros que vamos a trabajar a través de Escuela TV y vamos a recordar las medidas de prevención. Yo sé que es difícil que todos los días y constantemente estemos manejando estas situaciones, sin embargo es para que no se nos olvide. Incluso el día de ayer alguien me hacía el comentario que yo me debería de ir directo a la clase. La verdad, sí, pero esto es lo que hacemos diariamente en la escuela, esto es lo que hacemos diariamente en las aulas, cuando nosotros damos recomendaciones a nuestros alumnos. Entonces, como estas clases están dirigidas hacia los alumnos y los padres de familia nos están apoyando, pues yo sé que es difícil a veces el estar escuchando todos los días lo mismo. Sin embargo, no está de más. Ustedes vieron que el día de hoy llegué con mi cubrebocas y mis guantes, los cuales yo dejé aquí a un lado porque pues no tengo a nadie aquí cerca y puedo hablar libremente y puedo comunicarme con ustedes que están distantes. Entonces, pues las mismas medidas de lavarnos las manos constantemente, de guardar nuestra sana distancia y la última medida que nos dieron como indicación, que nosotros usáramos cubrebocas cuando estuviéramos cerca de una persona o cuando nosotros saliéramos pues alguna situación en particular, por ejemplo, como mi caso, ¿verdad? Yo no estoy en mi casa, estoy en el Canal 28, entonces tuve que trasladarme para poder estar aquí con ustedes. De esa manera, bueno, pues vamos a continuar recordando esas medidas. Y vamos a entrar ahora sí directamente a nuestra clase, que espero que les guste. De igual manera, no es porque sea muy repetitiva en lo que yo estoy manejando, es porque esta es una clase como si yo estuviera en el aula. Tenemos que explicar despacio a los alumnos, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que captar su atención. Y yo sé que los papis están ahí cerca de ellos y que son alumnos de secundaria, lógicamente, que ya son alumnos más responsables, que ya son más grandes y que a lo mejor pueden dirigirse solos hasta con un video.
A veces yo he recomendado eso a los alumnos, sin embargo, pues siempre está el acompañamiento de los maestros, como en este caso, pues yo acompañándolos, ¿para qué? Pues para que tengamos un mejor desempeño y sobre todo que ustedes se orienten qué es lo que tienen que realizar. Entonces, vamos a avanzar en lo que corresponde a nuestro tema estadística, que iniciamos el día de ayer. Este tema lo vamos a trabajar toda la semana en diferentes aspectos. El día de hoy vamos a terminar con el aprendizaje esperado que nos compete, que es el uso e interpretación de las medidas de tendencia central, la moda, la media aritmética y la mediana, además el rango y la desviación estándar, medidas de un conjunto de datos, que son los que estamos manejando, y decidir cuál de ellas es la que más conviene en el análisis de los datos en cuestión. Este aprendizaje se ve un poquito largo, pero como les comentaba yo el día de ayer, es un aprendizaje sencillo. Si ustedes realizaron el problema, pues me van a poder seguir el día de hoy avanzando con los datos. Sin embargo, bueno, las frecuencias las vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a ver, antes de iniciar, vamos a ver que el día de hoy se emitió por parte de la Secretaría de Educación y incluso a partir de ayer que nosotros íbamos a trabajar con una carpeta de experiencias. Decía el secretario de Educación a nivel nacional que nosotros podíamos manejar este instrumento para guardar nuestras experiencias. Nuestra Secretaría de Educación incluso también nos los comentaba. Esta es una carpeta en donde nosotros vamos a guardar todos aquellos trabajos que vamos a realizar. Incluso el día de hoy hay una tarea. Yo les voy a sugerir que la guardemos. Sin embargo, cuando ustedes lleguen a su escuela, que espero sea pronto, de acuerdo a las fechas que está determinando la propia Secretaría de Salud, y vamos a entregar a nuestro maestro todos estos trabajos. Y pues nada mejor que tenerlo organizado en una carpeta decorada por ustedes mismos, pero vamos a ver las indicaciones a través de este video, por favor. Este ciclo escolar será evaluado con tu carpeta de experiencias. Pero, ¿qué es la carpeta de experiencias? Son todas las tareas y ejercicios que te solicitamos en televisión o en línea. Aquí te enseñaremos a hacer la tuya. ¿Necesitas un folder o sobre? Es mejor si reciclas uno que ya tengas en casa. Pon tu nombre completo y grado escolar al que perteneces. Te invitamos a decorarlo como más te guste. Las tareas y ejercicios deberás hacerlas sobre una hoja de papel a la que le pondrás tu nombre, grado escolar, fecha y por qué medio viste el programa. Si fue televisión, recuerda poner el canal. Agarra todas tus tareas y mételas en el folder que hiciste. Recuerda llevarlo a tu maestra o maestro cuando regreses a clases. Muy bien, pues ustedes se fijaron aquí en este video algo muy sencillo, ¿sí? O sea, nos está pidiendo que nosotros utilicemos material reciclable, que nosotros, algo que tengamos por ahí, alguna carpeta que nosotros usemos y que le demos ese toque importante para personalizarla, sobre todo como otra propia actividad en lo que corresponde a las artes, a las tecnológicas, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a guardar todos estos materiales que nos van a servir para poderle decir a nuestro maestro, nuestra maestra, cuando regresemos a la escuela, esto fue lo que yo hice. Algunos maestros, junto con ustedes, bueno, pues estamos siguiendo este programa. Entonces, bueno, vamos a tener organizado cuáles son los productos que nos están pidiendo. Y fíjense cómo ahí nos está solicitando que pongamos dónde vimos, qué fue lo que hicimos y algo muy importante, poner fecha. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos demostrar que estuvimos trabajando diariamente. Recuerden que estamos regresando a la escuela a partir de ayer de una manera diferente, pero que estamos tratando de ingresar a las aulas también de una manera virtual. Estamos cada quien en nuestro espacio. Entonces, vamos a avanzar en lo que corresponde a nuestro trabajo. ¿Están listos? ¿Qué es lo que necesitamos el día de hoy? Lo que necesitamos es su libro de texto. El libro de texto, el que ustedes tengan, ustedes van a buscar ahí el material necesario.
nuestra libreta o una hoja, una pluma, un lápiz y si tienen una calculadora. Acuérdense que aquí nosotros vamos a trabajar con todos los elementos que tenemos. No es necesario que compren materiales nuevos. Ustedes tienen ahí cómo podemos nosotros trabajar en todas estas actividades que estamos desarrollando los maestros. Y recuerden, todo esto lo estamos haciendo con mucho entusiasmo para que ustedes puedan avanzar y puedan desarrollar una situación académica correcta. Esto es muy importante, pero vamos a introducirnos al tema después del primer corte. Bien, muchachos, pues vamos a iniciar con el problema de explicación. Antes de irnos, el día de ayer, yo les había solicitado que me mandaran una información la cual pude rescatar. Yo tomé una muestra de 40 personas. ¿De cuántas personas viven en su casa? Acuérdense que íbamos a considerar adultos y niños, independientemente el tipo de familiar o de relación consanguínea que tengamos. Eran todas las personas que vivían en la casa. Entonces pude rescatar algunos y otros me ayudaron mis propios alumnos, a los cuales les mando un buen saludo. Aquí tenemos nosotros entonces que vamos a establecer un cuadrito que yo les pedí que lo hicieran. Les pedí el día de ayer que utilizáramos nuestros instrumentos de medición. Maestra, ¿es muy fácil hacer un cuadro? Sí, sí es muy fácil, pero también si yo organizo la información de una manera un poco más atractiva, pues me va a resultar más sencillo organizar todos mis datos. Recuérdense que aquí trabajamos con muchos números. Ustedes podrán ver, bueno, yo ya traigo aquí mis materiales porque yo me puse a hacerlos. ¿Para qué? Para que sea más rápido y más fácil y no tenerles que estar dando la espalda todo el tiempo a la hora de contestar. Pero esto se estuve trabajando. Entonces, vamos a ver que dentro de esta tabla vamos a considerar la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues va a ser la frecuencia o las veces que aparece cada uno de los datos. Y aquí tenemos, como bien les dije, cada una de las personas o integrantes que viven en su casa. Y llegábamos desde el 1 hasta el 10, donde 1 pues es muy difícil que pueda hacer, porque ustedes están pequeños y no pueden vivir solos. Entonces, 10 o más, aquí acuérdense que les dije que este no era un 100, que este era un 10. 10 o más porque nosotros podemos tener pues alguna cantidad de personas mayores que viven en la casa. Entonces, yo voy a anotar con ataditos, como se los comenté, para que sea más fácil contar. Ahí tenemos atados de 5, que eso lo acostumbramos en matemáticas para que sea mucho más fácil. Entonces, yo voy a considerar que aquí hay una persona que indicó que nada más viven 2 personas en su casa. Y luego tenemos otra, que si ustedes observan aquí, tenemos el atado de 5 más 2, ahí tenemos 7, que son 3 personas, viven en su casa, 7 de las personas que totalicé. Luego tengo que 5 más 3 son 8, que son 4 en su casa. Luego tengo yo 5, 10 más 2, tengo 12. 12, que son 5 elementos. Y luego tengo, en este caso para el 6, 5 elementos también. Y aquí tengo para el 7, 3. Fíjense cómo ya aquí no usé atados. ¿Por qué? Porque eso estoy formando conjuntos de 5 elementos. Luego voy a poner que el 8 también son 3 personas que nos dijeron que había 8 personas en su casa, 9 ninguna y 10 o más tenemos una. Aquí entonces tenemos los datos y tenemos la frecuencia en la que cada uno de esos eventos apareció. Pero para que nos sea más fácil, nosotros vamos a agregar una nueva tabla. Yo la tuve que agregar, pero ustedes pueden poner una columna adicional a esta tabla o dividir en esta parte. Vamos a hacerlo, por favor, anoten los datos que acabo de poner, ya sea que anotemos los atados para que vean el ejemplo o se vayan directo a la frecuencia absoluta ya por cantidades. ¿Por qué puse 0 en 1 y por qué puse 0 en 9? Porque ninguna persona me contestó que que vivía solo o que vivía junto con 8 personas. Entonces, estos dos se van a quedar con 0 y vamos a establecer la frecuencia absoluta. ¿Ya están listos? Quedamos entonces que el número de integrantes 1 tiene frecuencia absoluta 0, número de integrantes 2 tiene frecuencia absoluta 1,
3, frecuencia absoluta 7, 4, frecuencia absoluta 8, 5, frecuencia absoluta 12, 6, frecuencia absoluta 5, 7, frecuencia absoluta 3, 8, frecuencia absoluta 3, 9, frecuencia absoluta 0 y 10, frecuencia absoluta 1. En total son los datos que les había comentado. Fueron 40 personas que yo tomé la muestra de algunos que me enviaron y otros de mis propios alumnos. Entonces, ahí vamos a ver que estamos trabajando con una muestra de 40 datos, en donde cada uno me dijo que era la cantidad de personas que vivían con ellos. Con estos datos nosotros vamos a trabajar con las medidas de tendencia central. ¿Las recuerdan, muchachos? Ahí las deben de tener anotadas. Yo les dije el día de ayer que anotaran, que tomaran nota tanto del video, ¿sí? que veíamos pues datos importantes y de aplicación y de lo que vimos aquí en el pizarrón. Yo por ahí les anoté algunas definiciones, las cuales vamos a necesitar ahorita. Entonces, ¿puedo avanzar? ¿Cómo ven? ¿Me siguen entonces? Acuérdense, podemos nosotros, bueno, yo le di aquí color para que sea más atractivo a la hora que ustedes lo ven, pero pueden ser solamente las líneas y las columnas que estamos nosotros manejando. Entonces, después de que yo tengo estos datos, yo voy a trabajar para establecer las medidas de tendencia central, en donde yo tengo que considerar muy bien lo que es el problema, ¿sí? Yo tengo que se hizo una encuesta a 40 alumnos respecto al número de integrantes de su familia que viven en su casa, incluyéndose ustedes también, y ahí nosotros vamos a trabajar con las medidas de tendencia central. ¿Cuáles dijimos que eran con las que íbamos a trabajar? Eran 3 medidas con las que íbamos a trabajar. Acuérdense, díganme una. Muy bien, vamos a trabajar con la media aritmética, ¿sí? Que dijimos que íbamos a considerar el signo de X mayúscula o una X mayúscula con una barra en la parte superior. Además, vamos a trabajar con la media, la media aritmética es la primera, y vamos a trabajar con la mediana, que se representa con una M mayúscula y un subíndice E. Entonces, vamos a considerar la mediana. Y vamos a trabajar también con la moda, que dijimos que se iba a simplificar con el símbolo, una M mayúscula con una O como subíndice, y va a ser la moda. Estas son las 3 medidas de tendencia central que nosotros vamos a manejar en este problema. Es muy importante que me sigan a la hora de realizar el trabajo, porque si ustedes se dieron cuenta el día de ayer yo trabajé con menos elementos. Aquí estamos trabajando con 40, ¿sí? Que los estamos reuniendo en la tabla anterior que teníamos nosotros ahí, pero que ahorita lo vamos a considerar. ¿Alguna duda que tengan ustedes hasta aquí? Pueden ponerme mensajes. Yo sé que algunas personas utilizan parte de las redes sociales pues para estar jugando, no hay problema. En realidad esos mensajes los leo y me divierten un rato. Sin embargo, los mensajes que ustedes me ponen, con los cuales pues yo veo que ustedes están trabajando, que están enviando trabajos, que están enviando evidencia, son los que me interesan. Y si yo tengo algunos alumnos, los cuales les puedo asegurar que sí, que me están siguiendo en este momento, bueno, pues que valga la pena que estemos nosotros realizando. Lo demás es como les digo, vamos a dejarlo pasar para que no nos distraiga en nuestro trabajo. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera de las medidas de tendencia central, lo que corresponde a la media aritmética. ¿Cómo dijimos que le íbamos a llamar también a la media aritmética? ¿Lo recuerdan? Muy bien, la media aritmética también la llamamos promedio. Este es un nombre que generalmente le damos y de hecho en particular siempre que yo hablo de media y mediana algo me pasa y que por ahí se me quiere trabar como hace un rato los conceptos. Sin embargo, bueno, al ver el signo y al saber que es el promedio, yo puedo establecer que es la media aritmética, ¿sí? Acuérdense que tenemos que tener trucos para todo porque las matemáticas tenemos que hacerlas fácil. Entonces, dijimos nosotros en la clase de ayer que la media aritmética la íbamos a trabajar con esta fórmula. Es decir, yo voy a manejar los datos, la suma de los datos, y aquí en la parte de abajo aparece unos puntitos suspensivos. ¿Qué significan esos puntos suspensivos? Significan que estos datos continúan.
y yo voy a tener media aritmética es igual al dato 1 más el dato 2 más el dato 3 y así sucesivamente. Y todos estos entre el número de datos. ¿Cuál es ese número de datos para el problema que vamos a trabajar? Perfecto, son 40. Esa es la muestra que nosotros tenemos o es el conjunto de datos que estamos manejando. Y acuérdense que las medidas de tendencia central, como ya bien lo manejamos, estamos viendo cómo podemos representar estos datos de una manera sencilla y a través de un número, y es con lo que vamos a ver las características. Entonces vamos nosotros a trabajar con la media aritmética y vamos a decir todo este conjunto de datos. ¿Cuáles son los datos que estoy poniendo para los que nada más me escuchan? Estoy poniendo todas las 40 cantidades en el pizarrón y estoy anotando todas y cada una. No está el 0 porque no lo necesito, porque ninguna persona dijo que nadie vivía en su casa, perdón, que una sola persona vivía en su casa, por eso aquí no aparece y no aparece el 9. Todos los demás están ahí las veces, la frecuencia con la que apareció. Tenemos una vez el 2, sumado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el 3, tenemos 2, 4, 6, 8 veces el 4. Ustedes tienen ahí a la mano la tabla y es mucho más fácil. Esa tablita nos va a servir para sacar de una manera más sencilla las siguientes medidas de tendencia central. Por lo pronto yo tengo que anotarlas. Anótenlas, por favor, para poder resolver. ¿Qué tengo que hacer con estos datos? Muy bien, lo que tengo que hacer es sumarlos. Ahora, yo les decía en la clase del día de ayer que practiquemos nuestra agilidad mental, que nosotros vayamos anotando al momento de ir sumando. Recomendación, junten decenas, junten centenas, y es mucho más sencillo. O váyanse, por ejemplo, con los números que son fáciles de multiplicar y juntar y simplificarlos. Eso es lo que yo voy a hacer en la parte de abajo. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo una vez el 2 y luego tengo 7 veces el 3 y tengo 8 veces el 4, 12 veces el 5, 5 veces el 6, 3 veces el 7, 3 veces el 8 y una vez el 10. Todo eso se está sumando. Esto nosotros ya lo sabemos porque estamos aplicando, acuérdense, a lo que corresponde a la jerarquía de las operaciones que yo tengo que realizar. Primero lo que está dentro del paréntesis, luego las sumas y divisiones, luego luego las multiplicaciones y divisiones y de manera posterior las sumas y las restas. Entonces aquí yo voy a utilizar primero, como dentro del paréntesis solamente hay un número, voy a hacer directo la multiplicación porque ese es otro dato que hay que recordar. Las multiplicaciones se pueden representar de diferentes maneras. Una de ellas es con el signo de por, pero aquí estamos utilizando paréntesis, lo cual es correcto. Entonces, aquí estoy utilizando la jerarquía de las operaciones. Primero multiplicación en este caso y después la suma. Entonces, vamos a ver a lo que corresponde cada uno de los datos que allí obtuve. Entonces, aquí en la parte de abajo ya estoy poniendo de una manera simplificada, pues las sumas que resultaron al utilizar la tabla. Ustedes lo pueden hacer ahí directo en la tablita que tienen en la pequeña, en donde podemos multiplicar el número de integrantes por la frecuencia y nos va a dar estos datos. Ya una vez que yo los tengo, ahí tengo las frecuencias en las que aparecen y voy a utilizar la cantidad. Dijimos que eran 40 datos. Al momento de manejar estos 40 datos, vamos a ver el resultado, del cual les voy a dar oportunidad que lo hagan y lo vamos a ver después de la siguiente pausa. Muy bien, pues continuamos. Vamos a checar entonces el resultado. ¿Qué resultado le salió? No son 202, chéquenlo. Chéquenlo, muy bien. Tenemos entonces que es 200, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a dividirlo entre, ¿cuánto? 40, perfecto. Lo dividimos entre 40. Una vez que ya tenga yo la división, ahí ustedes pudieron realizarla. Acuérdense también ahí utilizar, puedo cancelar ceros y dividir 20 entre 4, que es mucho más sencillo. Estrategias, muchachos, por favor. Y ahí tenemos que el resultado es 5. Entonces, yo tengo que la media aritmética de ese conjunto de datos es 5. Si ustedes obtuvieron este resultado, pues tenemos que es correcto. Voy a ponérselos de nuevo en la pantalla para que ustedes
puedan constatar los datos con los cuales nosotros terminamos hasta ahorita. Ahora vamos a avanzar con la siguiente medida de tendencia central. La siguiente es mucho más sencilla, pero aquí, si ustedes recuerdan, la siguiente medida de tendencia central, vamos a trabajar con la media. Ahí hay un error, al momento lo voy a corregir. Aquí debe ser la media aritmética, la media aritmética fue la que obtuvimos ahorita, les digo, hay una confusión ahí de mi parte, perdón, voy a cambiar, perdón. ¿Dónde está el borrador aquí? Aquí. Tenemos entonces que sí vamos a trabajar con la mediana. En la mediana, ¿cuál es la situación más importante? Aquí en la mediana lo que yo tengo que hacer es ordenar los datos en forma creciente o decreciente. Eso es lo más importante, es lo que yo voy a considerar. ¿Me sirven los datos como los tenía hace un rato? Sí me sirven, pero tengo yo que tener pues ahí un ojo avisor y son muchos datos. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? Pues lo voy a trabajar a través de ordenar esos datos. Y me voy a ir pues de alguna manera acomodándolos, ¿sí? Como ya los podemos tener ahí en la tabla. Entonces, para obtener la media de este conjunto de datos, tengo yo que voy a ordenar del 2 hasta el 10 de manera subsecuente. Ahí tengo yo las veces que se repiten, como lo tenía en la parte anterior, en lo que es la media aritmética. Pero, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo aquí no voy a sumar. Yo lo que voy a hacer es ir eliminando en los extremos, como lo habíamos manejado. Y yo me puedo ir de uno en uno, que es lo más sencillo. O puedo contar de acuerdo al número de datos. ¿Con cuál dato voy a llegar al central? Voy a llegar con el 20, que es la mitad, pero van a ser 20 a los lados. Yo les sugiero que lo vayamos realizando, quitando de uno en uno en ambos lados. Si ustedes se fijan, es lo que estoy haciendo para las personas que nos están escuchando, es lo que estoy haciendo en el momento de que yo estoy cancelando y llego al lugar 19 en ambas partes. Y como vimos el día de ayer, cuando nosotros tenemos dos elementos en esta parte para sacar la mediana, yo voy a utilizar ahora sí la media de esos dos, ¿sí? Ahí tengo yo que al momento de manejar el promedio de esos dos, bueno, pues es muy sencillo, porque ahí yo tengo que es 5 y 5. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir que la mediana de ese conjunto de datos, aquí dice, como son 40 datos, tengo que obtener el promedio de los dos números que quedan al centro. Por lo tanto, yo voy a tener que 5 más 5 es igual a 10, y al dividirlo entre 2 me va a dar como resultado 5. De esta manera obtengo yo la mediana. Ya tenemos dos medidas de tendencia central. Ya vimos la primera. ¿Cuál fue el resultado de la primera? También obtuvimos ahí un resultado. Y vamos a tener ahorita el segundo. Tenemos que de la mediana, ¿qué tuve que hacer? Ordenar todos los datos en forma creciente o decreciente. Yo aquí, para que no se confundan como de repente me pasó ahorita a mí, vamos a poner ME, que es mediana, y vamos a poner todos los datos de manera ordenada. Ustedes los pueden poner de manera ascendente, como en este caso de menor a mayor, o de manera descendente. Eso es indistinto, eso yo lo puedo manejar como yo quiera. Entonces, la idea es que estén acomodados. Aquí tengo yo entonces que la mediana es 5. Tenemos el resultado, lo anotamos por favor. Ustedes tienen ahí los datos y ya los ordenaron una vez. Con esa vez que ustedes los ordenen es más que suficiente. Luego vamos a tener la moda. La moda dijimos que es el dato que mayor se repite. Es el que tiene mayor ¿qué? Si nos vamos a la tabla, es el que tiene mayor frecuencia. Y si yo busco en la tabla, pues va a ser muy sencillo encontrarlo, pues es el que va a tener el número mayor de frecuencias. Aquí tenemos que el dato que tiene la mayor frecuencia es al que yo voy a llamar moda. Aquí tengo yo los datos nuevamente y yo voy a ubicarlos y voy a ver cuál es el dato que más se repite.
como ya los anoté con la mediana, pues yo ahí ya tengo manera de observar. Y ustedes me pueden decir inmediatamente cuál es el dato que más se repite. Yo les sugiero que ustedes se vayan a la tabla. Sin embargo, aquí, al momento de tener todos los datos, para los que nada más nos escuchan, tenemos los datos ordenados desde el 2 hasta el 10, tantas veces como aparecieron en la tabla. Y yo voy a tener entonces que el número que más se repite, si yo tengo la tablita, que ya me quedó pequeña, yo voy a ver que aquí hay un número que tiene una mayor frecuencia. ¿Cuál es el número que tiene mayor frecuencia? Pues el 5. Entonces, ese número se va a convertir en nuestra moda y ya tengo yo las 3 medidas de tendencia central. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Si ustedes tienen duda, por favor, manden sus comentarios, con gusto yo los contesto el día de mañana, porque ahorita es imposible que yo pudiera estar ahí organizándome para poder contestar. Pero si tienen duda, con todo gusto nosotros podemos resolverlo y pueden ustedes enviar incluso sus evidencias. Aquí tenemos entonces que el dato que más se repite es el 5, por lo tanto la moda es 5. Ahora, si nosotros vemos para estos datos, y en este caso, las 3 medidas de tendencia central fueron iguales. Entonces, acuérdense con lo que iniciamos. Nosotros estas medidas de tendencia central vamos a ver cuál es la medida que representa mejor a los datos. En este caso, estamos viendo que el dato que mejor representa es el 5. Entonces, vamos a ver aquí que vamos a agregar un nuevo dato. Yo voy a anotar un dato atípico. Ustedes recuerdan el día de ayer en el video, ¿qué fue lo que dijimos que era un dato atípico? Un dato atípico es aquel que se encuentra muy alejado del conjunto de datos. Y yo anoté este 20 aquí, es decir, a todos los datos que vienen aquí, anoté un 20. Lógicamente, nadie me respondió que había 20 integrantes en su familia, ¿sí? Yo puse ese dato para poder establecer el problema. Aquí yo puse este 20, el cual yo voy a agregar a cada una de las medidas de tendencia central y voy a ver cuál es la que se modifica con un dato atípico. Entonces, aquí nos dice, un dato atípico es el que se encuentra muy alejado del resto del conjunto. Cuando aparece un dato atípico, ¿cuáles medidas de tendencia central se afectan? Vamos a ver cuáles de esas 3 medidas de tendencia central son las que se están afectando. Checamos entonces en la media aritmética este problema, ustedes ya lo tienen. Yo solamente voy a agregar el más 20 en cada uno de los datos. Nosotros hicimos la suma y si ustedes recuerdan teníamos como suma 200 y lo dividimos entre 40 para la media aritmética, que no se les confunda muchachos, media aritmética. Ahí tenemos ahora 220 porque yo le estoy agregando 20. Estoy sumando los datos, ya no los tengo que volver a sumar, puesto que ya los tengo, solamente voy a agregar el 20. Al momento de agregarlo, yo voy a decir que esto se va a dividir ahora entre 41. Maestra, pero usted dijo que eran 40, sí, pero estoy agregando ese otro dato que ahora yo tengo 41 datos en total, entonces la división yo la voy a hacer entre 41. Hagan la división, muchachos, por favor. Vean que aquí, bueno, voy a utilizar otra estrategia. Si yo divido centenas y luego divido las decenas, puedo tener el resultado, pero háganlo, por favor. Pueden utilizar ustedes su calculadora. ¿Qué resultado obtuvieron? Muy bien, nosotros tenemos aquí un resultado con 2 decimales, 5.37. Esta es ahora la media aritmética. ¿Cambió la media aritmética con ese dato atípico? ¿Sí cambió? Vamos a ver las otras 2 medidas de tendencia central. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Fíjense, observen, puse un dato, yo pude haber puesto 50 o pude haber puesto 30, un dato que está muy alejado de los datos que estamos manejando. El último había sido 10 y luego yo puse un 20. Entonces, de esa manera, yo voy a establecer mi media aritmética. ¿Alguna duda? Disculpen que esté preguntando tantas veces dudas, pero como son tantos datos, pues es importante que ustedes establezcan esas dudas. Ahí tenemos nosotros ahora la mediana. Ya hicimos este procedimiento, pero yo ahora le voy a agregar el 20 aquí al final. Ahora se los puse en negro, en el anterior lo puse en rojo.
Ese 20 yo lo tengo que quitar, pero lo tengo que quitar desde el inicio. Pero como yo estoy estableciendo ese 20 ahí, que es un dato más, ahora si yo cuento los datos son 41. Y si cuento de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, el punto central ya no va a ser 5 y 5, porque son números impares de datos. Y cuando son números impares nos va a quedar un solo elemento. Entonces, en este caso, yo voy a tener que la mediana de estos datos, cuando yo agrego un dato atípico, que dijimos que el dato atípico es aquel que se aleja más de los datos centrales que yo tengo ahí, y acuérdense que las medidas de tendencia central estamos viendo cuál representa, pues yo voy a establecer y voy a quitar ahí el 20 y voy a quitar el 5. Y me va a quedar un solo dato, que es este que tengo yo ahí al centro, que en este caso es el 5. Aquí tengo, ya no obtendrías promedio, pues solo pues son datos impares, y al centro queda la mediana en el lugar 21. Si yo cuento de derecha a izquierda los elementos, voy a obtener 20, al decir 21 es el 5, y si lo cuento de derecha a izquierda, al contrario, también voy a obtener 20, de izquierda a derecha 20, de derecha a izquierda 20, que estoy eliminando, y al centro me va a quedar el número 5. Entonces, ahí tengo que el lugar 21 está ocupado por la mediana. Al momento de sacar la mediana, yo voy a ver que vuelve a ser el 5. Ahí tengo yo que se afectó la mediana al momento de poner un dato atípico. Pues vimos que no, porque el que está al centro, el que se repite más veces, en este caso el que me está dando el punto central, tengo yo ahí el 5 y es el que se va a considerar de nuevo con la mediana. Entonces, con la media aritmética sí hubo cambio, con la mediana no hubo cambio. Vamos a ver ahora con la moda. En la moda establezco exactamente lo mismo. En la moda pongo todos los datos. Al momento de poner los datos, estoy anotando mi dato atípico, que es 20. Acuérdense que en la moda, para conveniencia mía, yo los anoté de forma ordenada, ¿sí? Para yo poder observar que estos son los números que más se repiten. Yo lo único que tengo que ver, al momento de poner 20, 20 tiene una frecuencia, entonces una frecuencia absoluta, entonces no me va a modificar cuál es el dato que más se repite. Aquí tengo entonces que los 5 siguen siendo los datos que más se repiten, que dijimos que tenía 12 veces que se repetían, 12 frecuencias. El dato que más veces se repite es 5, por lo tanto la moda sigue siendo 5. ¿Este dato se modificó? Tampoco se modificó. Entonces, lo que vamos a ver nosotros después de la pausa, vamos a hacer un resumen de cuáles son los datos que se ven afectados cuando tenemos un dato atípico. Dato atípico, el que está más alejado. Nos vemos en un momento. Muy bien, muchachos, pues entonces vamos a ver y a resumir lo que acabamos de identificar. Entonces tenemos que cuáles medidas de tendencia central son las que se afectan y vamos a responder que es solamente dentro de las medidas de tendencia central que la media, la mediana y la moda, media, mediana y moda, X son con barrita, media aritmética, mediana, ME, moda, MO, vamos a tener el resultado con, cuando nosotros manejamos antes del dato atípico, todas eran 5, y al momento de poner mi dato atípico, que puse el 20, voy a tener que 5.37, 5 y 5, por lo tanto, la única que se afecta es el promedio o la media aritmética, 5.37. Entonces, con esto vamos a continuar con la siguiente parte. Nosotros tenemos dos elementos que vamos a agregar. ¿Qué es lo que vimos aquí? Las medidas de tendencia central, cómo se representan los datos, cuál es el dato más representativo de un conjunto de datos. Cuando en este caso vamos ahora a trabajar con medidas de dispersión, vamos a ver cómo se dispersan los datos, cómo se comportan a partir de las medidas de tendencia central, es decir, del dato representativo. Ahí vamos a tener que las medidas de dispersión nos informan cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. Ya vimos cuáles son los centrales, ¿sí? Que son las medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver cuánto se alejan.
Aquí vamos a tener que las medidas de dispersión que vamos a trabajar son rango y desviación media. Estas dos medidas, ¿sí?, que son las medidas de dispersión, también llevan una fórmula, la cual vamos a ver. Aquí yo ya no les pedí que lo identificaran, puesto que quiero avanzar en esta parte de la clase. Entonces, las medidas de dispersión nos informan cuánto se alejan del valor central. Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro. Y vamos a ver que son las que vamos a estudiar, rango y desviación media. Y vamos a empezar con el rango. El rango pretende medir qué tan disperso o separado están los datos uno de otro. Y este es muy, muy sencillo. El rango, igual como lo hicimos en la mediana, yo tengo que ordenar el conjunto de datos de menor a mayor o de mayor a menor. Y el rango lo voy a obtener con la diferencia entre los valores mayor y menor de dicho conjunto. Ya los tengo ahí, ya no los necesito volver a anotar. Yo sé que este es un procedimiento largo, pero pues porque yo los tengo que volver a poner, pero ustedes ya los tienen desde el inicio. Ahí tengo que, para encontrarlo, lo que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor y establecer la diferencia entre los valores extremos. Al número mayor le voy a restar el menor. Esa va a ser la fórmula y lo vamos a ver ahorita. Entonces, rango pretende medir qué tan disperso o separado están los datos uno de otro. Y es un conjunto de datos que se establece con la diferencia de los datos extremos. Los datos extremos son los que están en la orilla cuando yo los ordeno de menor a mayor o de mayor a menor y establezco la diferencia. Y yo voy a poner que tenemos que hacer es ordenarlos y establecer la diferencia entre esos valores extremos. Valores extremos, como lo dije ahorita, son los que están en el extremo, los que están en la orilla. Ahí tengo yo entonces todos los datos. Aquí no estoy poniendo el dato atípico, aquí estoy poniendo los datos iniciales. Aquí yo voy a poner que ya están ordenados. Esto lo utilizamos en la mediana y lo utilizamos en la moda. Aquí ya están ordenados y voy a ver, los datos extremos son 2 y 10. Entonces yo voy a restarle a 10, le voy a restar 2 y me va a dar como resultado 8. Entonces aquí yo voy a tener que el rango en estos datos se va a considerar que es 8. Si yo agrego el valor atípico, que es 20, pues entonces ahí sí tengo que considerarlo, igual que en los otros datos para poder contar, pero en este quedó en el extremo, ya 20 le voy a restar 2 porque 2 sigue siendo el número menor, entonces yo voy a obtener como resultado 18. Aquí nosotros tenemos que el rango también se está considerando para poder obtener. Y vamos a ver lo que corresponde, también es muy sencillo, lo que corresponde a la siguiente desviación, la siguiente que es la desviación media. En este caso, yo voy a tener que la desviación media es la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? El promedio de los valores absolutos de lo que se desvía cada valor al respecto a la media aritmética. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es ese que nosotros anotamos entre dos barritas y que me representa el valor del número sin signo. Aquí se los voy a poner ahorita. Es la cantidad promedio que los valores se desvían de la media aritmética. Y aquí yo voy a tener en la desviación media, que es una manera de saber qué tan lejos de la media aritmética están los datos de la muestra. Aquí yo estoy considerando con que consideremos la primera definición y sobre todo ver que aquí yo voy a trabajar con una fórmula y esa fórmula que se ve un poquito difícil pero es muy sencilla. Yo tengo DM, que es desviación media, es igual, este signo que parece un 3 al revés, ¿sí? Tenemos que es la suma de los valores absolutos entre que yo obtengo al restar el número menos la media aritmética entre el número de datos. Entonces, yo se los voy a poner más sencillo para que ustedes lo puedan manejar. Aquí, probablemente el día de hoy ya no alcancemos a realizarlo, pues porque, ¿qué creen? Como en todas las clases de matemáticas, el tiempo se nos va rapidísimo. Yo el día de mañana explicaré a detalle
¿Cómo voy a obtener la desviación media? Nos quedamos con esta parte que es la fórmula. Yo les había solicitado o les voy a solicitar que vayamos avanzando en la tarea. Me voy a saltar esta parte, ¿sí? Que vamos a ver el día de mañana. Y me voy a ir a la tarea, pero en la tarea me están pidiendo el rango y la desviación media, que no lo vamos a hacer. El rango sí, pero la desviación media no, porque no lo pudimos alcanzar a ver. Entonces, aquí me dice, se preguntó las calificaciones obtenidas, cópienlo por favor, en un examen de matemáticas a 10 alumnos. Les puse algo sencillo. Aquí no son 10 alumnos, muchachos. Revisen cuál es el total, ¿sí? Aquí nosotros, tenemos que agregar el total, y vamos a poner cuál es el total y lo vamos a agregar aquí en lugar de 10 alumnos, que era el que íbamos a manejar. Entonces, anoten el trabajo, cámbienle la cantidad de acuerdo a esto que me va a dar el total de las frecuencias, y vamos a obtener la media, la mediana, la moda y el rango. ¿Sí? Muchas gracias, me dicen que ya tocó el timbre. Entonces, pues el día de hoy me despido. Aquí está la tarea, háganlo, guárdenlo por favor en su carpeta de evidencias, en donde nosotros vamos a trabajar nuestra carpeta de experiencias. Nos vemos el día de mañana. Saludos a todos de corazón. Muchas gracias.